Bien, muy buenos días para todos. De nuevo es un gusto saludarlos en este espacio que tiene para este momento como propósito la contextualización y la orientación sobre el desarrollo de la fase 2, que corresponde al diseño de la base de datos relacional. En sala se encuentra el ingeniero Javier Alexander Anaya. Él es tutor de la gran mayoría de los estudiantes y tenemos una novedad porque a algunos estudiantes aún no les aparece relacionado su tutor. Estudiantes a quien en este momento estoy apoyando de manera directa, estoy contestando sus foros y realizo la evaluación de la entrega correspondiente a la fase 1. Esperemos que en el transcurso de la próxima semana ya tengamos solventada esa novedad y en caso de que no sea así, pues con todo gusto seguiré acompañando a los estudiantes que aún no les aparece su tutor. Bien, hablemos un poquito sobre la entrega de la fase 1. Em, Hay muchas novedades frente a esta entrega. Una de estas y la que me dejó un poco confundida porque no lo había visto tan evidente en el periodo anterior, pero en este periodo me sorprendió y que considero importante que hagamos un llamado de atención frente a esta novedad y es el hecho de que el trabajo de algunos estudiantes es prácticamente una copia, un page de los resultados que arrojan una consulta a una IA, bien sea Copilot, ChatGPT, en su gran mayoría la respuesta generada de ChatGPT. ¿Por qué me sorprendió? Me sorprende no en la parte, digamos que de contenido conceptual, porque ya estamos un poco familiarizados con ello, pero sí me sorprende en la parte del análisis. Cuando les pedimos el análisis del problema, se evidenció que simplemente copiaron el problema, se lo pasaron al chat y copiaron y pegaron la respuesta tal cual generó eh, es su asistente virtual, digámoslo así, sin tomarse la tarea de leer qué fue lo que generó como respuesta. Eh, Esto es preocupante porque no les estamos diciendo que no utilicen la inteligencia artificial como apoyo para el desarrollo de sus actividades. Hoy en día es una herramienta como cualquier otra. Si somos desarrolladores de software, pues tenemos nuestros entornos de desarrollo, tenemos frameworks para apoyo en el desarrollo de las aplicaciones, tenemos motores de base de datos con asistentes gráficos y hoy en día tenemos asistentes de apoyo con inteligencia artificial. Pero ojo, ustedes lo están convirtiendo en el agente que hace la tarea. Y un agente que hace la tarea regularmente va a cometer errores. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, son asistentes. Significa que si ustedes no saben darle las instrucciones de manera correcta, su asistente va a generar resultados generales, con inconsistencias, con ambigüedades y demás. Entonces, la invitación, señores estudiantes, es a que sean conscientes del proceso de aprendizaje que ustedes están llevando a cabo. Este proceso de aprendizaje tiene como finalidad que ustedes adquieran las competencias y las habilidades para que en su entorno profesional puedan desarrollar actividades propias del ejercicio profesional.
Si ustedes utilizan y siguen, continúan con esta dinámica de hacer que ChatGPT o cualquier otro, ¿no? Gemini, bueno, hay infinidad hoy en día, reciban las instrucciones generadas de las guías, generen los resultados y ustedes copien y peguen en un documento esos resultados, pues su proceso de aprendizaje no es el que se espera y por ende no van a tener ustedes las habilidades para poder responder a un ejercicio profesional. Esta es una materia, un curso en donde revisamos conceptos que en cualquier momento ustedes van a ver durante el proceso que continúa de aprendizaje y por supuesto durante su ejercicio profesional. Esta es una materia crucial y hacer la tarea como la hicieron en la fase uno, continuar con esa dinámica, no les va a permitir a ustedes tener esos conocimientos y esas habilidades básicas que se requieren para trabajar con base de datos. Quiero dejarles una analogía, un ejercicio de analogía de la vida cotidiana. Imagínense que un paciente tiene un problema serio de descubre en redes sociales, creo que se me fue la señal, creo que tuve una pequeña interrupción. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe, yo te escucho bien. ¿Sí? ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, les mencionaba mi ejercicio analógico para mis queridos estudiantes. Imagínense, les mencionaba que hay un paciente que tiene problemas serios de obesidad. Sus problemas son tan serios que decide o digamos que su médico decide eh, realizar las consultas por videoconferencia. Le formula un tratamiento, es un tratamiento muy riguroso, sobre una dieta muy estricta, con algunas dinámicas de ejercicios. Pero este paciente descubre que hay una aplicación que le permite afinar su figura en las teleconferencias y hacer que su cuerpo se vea muy esbelto. Cada vez que tiene su consulta periódica con el médico, aplica estos filtros, pone en ejecución la aplicación y el paciente para su médico se ve cada vez más delgado. Finalmente, el médico lo felicita por ser tan juicioso y por su avance. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se engañó? ¿El paciente o el médico? Evalúenlo. Al final, el problema será del paciente, ¿no? Porque el médico, pues, cumple con su función. Esta analogía es para decirles, ustedes no nos están engañando a nosotros, los tutores. Ustedes se están engañando a sí mismos cuando le permiten o hacen esa tarea superficial de enviar la instrucción de la guía a una guía, genera un resultado y ustedes copian y pegan ese resultado. Eso les va a generar inconvenientes a ustedes. Apliquen la guía, pero aplíquenla como un asistente que les apoya en aquellas cosas que quizás ustedes no conocen y que les va a permitir agilizar esos tiempos para realizar sus tareas. Pero el conocimiento, las habilidades serán de ustedes si hacen las tareas bien hechas. ¿Ok? Esta era mi introducción de reflexión. Espero que lo analicen, lo entiendan y empecemos entonces a hacer un ejercicio un poco más disciplinado, comprometido y responsable. Eh, ¿Fue evidente?
a los estudiantes que hicieron este ejercicio de la forma como acabo de mencionar, y a quienes les evalué con puntaje total, pero ojo, eso no significa que continúe de la misma manera. A partir de esta reflexión, serán los tutores eh, los que determinen si continúan aceptando o no las tareas de esta manera, y si deciden poner cero como si no hubiese existido una entrega real. Yo apoyaré a los tutores diciendo que no estamos dispuestos a recibir las respuestas repetidas de ChatGPT frente a los ejercicios que estamos dejando en las guías, ¿ok? Para que lo tengan claro. Si ustedes saben que si no tienen conocimientos, si tienen dudas, si definitivamente necesitan reafirmar algún tipo de ejercicio, cuentan con el apoyo de los tutores, el ingeniero Javier, y en este momento, quien les habla, estaremos siempre muy atentos y dispuestos a apoyarlos en lo que necesiten. Así que la invitación es para que puedan hacer sus trabajos de una manera consciente y responsable. ¿Ok? Bueno, ahora sí, hablemos entonces de nuestra fase 2. Fase súper importante porque está orientada hacia el diseño de la base de datos. En este caso, vamos a trabajar con bases de datos relacionales. Por eso, nuestro diseño de base de datos es relacional. A partir de este momento empezamos nuestras actividades como tipo de actividad colaborativa. ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes tengan un diálogo conjunto para poder perfeccionar los ejercicios que vamos a adelantar a partir de este momento. Por eso la invitación es a que empiecen a contactarse con sus compañeros de equipo para que puedan organizar sus agendas, sus tiempos de disponibilidad y que puedan avanzar en la actividad. El puntaje para esta fase es de 10 puntos. Inició el miércoles pasado, 18 de febrero, y termina el miércoles 11 de marzo. Veamos entonces esta actividad que em, resultado de aprendizaje está formalizando. Diseñar el modelo conceptual estructuralmente lógico de una base de datos acorde con los requerimientos de información y las técnicas de modelado. Esto es lo que vamos a enfatizar y sobre lo que está orientado cada uno de los pasos definidos para esta actividad. Para consulta de el proceso que vamos a desarrollar, entonces tenemos estos referentes bibliográficos que sirven de base para que empiecen ustedes a entender y a comprender cómo diseño una base de datos relacional. Y finalmente tenemos un elemento que vamos a trabajar para esta base de datos y está relacionada con el motor de base de datos MySQL, incluyendo la herramienta Workbench, que es una herramienta de tipo gráfico que les permite a ustedes hacer el modelado de la base de datos relacional. Este es el instalador, de una vez aclaro, tiene que ser este motor de base de datos MySQL, porque en las siguientes fases iremos avanzando en adentrarnos en otros motores de bases de datos. Por lo tanto, el que vamos a trabajar será MySQL en esta primera fase. Bien, empecemos entonces a mirar qué hay que trabajar para esta actividad. En el paso número 1 se plantea
Primero, leer detenidamente los referentes bibliográficos definidos en el apartado anterior, es decir, en el apartado que les acabo de mencionar sobre los referentes de apoyo, y establezca con sus propias palabras, las de ustedes, no las de la IA, los siguientes apartes. Y aquí está puntualizado. Es de resaltar que no se aceptan definiciones al pie de la letra de los referentes bibliográficos. Debe ser un planteamiento con sus propias palabras. Ese planteamiento o esas definiciones deben estar registradas en la siguiente tabla. ¿Cuáles son esos conceptos? Dato, dato estructurado, entidad e instancia. ¿Qué viene? La definición. Definición con sus propias palabras, características con sus propias palabras y la relación con los otros conceptos. ¿A qué hace referencia esta columna? Entonces decimos dato. Dato, ¿qué relación tiene con dato estructurado, con entidad y con instancia? De igual manera, entonces, dato estructurado, ¿qué relación tiene con dato, con entidad, con instancia? Y de igual forma, los siguientes conceptos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre este cuadro o es claro lo que deben desarrollar? Está claro, profe. Perfecto. Vamos entonces al siguiente punto. Me dice, elabore un cuadro comparativo entre diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico, en donde se refleje el concepto de cada uno de ellos, sus características y la relación entre ellos. Si nos damos cuenta, es una tabla exactamente igual a la que tenemos en los conceptos anteriores, solo que vamos a incluir aquí el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. ¿Ok? Y comparamos. Tengo que comparar el diseño lógico con el diseño físico y con el diseño conceptual. Y de la misma manera con los demás conceptos. ¿Bien? Luego me dice, defina y describa las características del modelo entidad-relación. Y otro elemento es defina y describa las características del modelo relacional. Entonces, estos dos modelos, el modelo entidad-relación y el modelo relacional, son los modelos que hacen parte del diseño de las bases de datos relacionales. Estos modelos se complementan entre sí, tienen características particulares que definen o estructuran la relevancia de cada uno de esos modelos dentro del diseño de las bases de datos. Por eso es muy importante entender cuáles son sus características y cuáles son los elementos que hacen parte, bien, del modelo entidad-relación y bien del modelo relacional. Eso es lo que queremos que registren en su trabajo, que ustedes entiendan y que interioricen para que puedan avanzar en lo que venimos a trabajar posteriormente, que es el proyecto de curso, este proyecto que ustedes vienen ya formulando a partir de la identificación de la información del problema que tenemos formulado para el curso, que aparece en el paso número 2 que ya ustedes eh, ya revisaron, ya analizaron e identificaron la información a trabajar dentro del problema. ¿Qué es importante en este numeral? No solo recordar el problema, sino que como ya están ustedes en equipo de trabajo, que revisen lo que cada uno identificó como necesidades de información y que puedan hacer un acoplamiento, digamos, o perfeccionar lo que de manera individual realizaron y lo que ahora van a abordar como equipo de trabajo. Bien, por supuesto, esto teniendo en cuenta la realimentación que el tutor haya hecho a el ejercicio en la fase 1. Camilo, ¿estás levantando la mano?
Buenos días, profe. Sí, ¿cómo está? Muy bien, Em, gracias. es que quería preguntarles qué hay en ese punto. Ayer, pues, que estaba leyendo la guía, no tuve claro. Es colaborativo, ¿cierto? Entonces, Sí. hay que entonces analizar en grupo lo que cada uno hizo individual en el trabajo anterior. Pero hay que hacer algún aporte como grupo o solamente es analizarlo en grupo. Solamente es el análisis en equipo de trabajo. Ah, ya, listo, gracias. ¿Listo? Ok. Bien. Vamos entonces al paso número 3. Dice, lea y abstraiga la tabla 2.2, simbología del modelo entidad-relación del referente bibliográfico. Ya lo tengo aquí abierto. Venimos acá, es la página, perdón, me devuelvo acá, la 90. Es la página 90 y aquí me aparece esta tabla. Quiero devolverme un poquito. En este referente tenemos, ay, perdón, la definición de entidad. Es muy importante que ustedes la lean, de atributos de la entidad. Y tenemos aquí una definición de atributos de entidad del sistema de información. Algunos en los trabajos anteriores ya lo hicieron de esta manera, lo cual lo aplaudo, los felicito, porque avanzaron ya un paso más adelante a lo que se tenía que revisar en la fase 1. Entonces aquí, ¿qué se tiene? Se tiene una tabla en donde se muestra cómo podría identificarse una entidad y de esa entidad la definición de sus atributos. Entonces, aquí tenemos un contexto, que es un sistema de información académico, y como entidad tenemos el alumno, y del alumno el código, nombre, dirección, teléfono, email, sexo y promedio. Aquí tenemos de sistema de inventarios un ejemplo de artículo de un sistema bancario, una cuenta. Para quienes aún no entienden lo que significa una entidad, es esa estructura de información grande, ¿no? Que se define como el elemento que hace parte de ese sistema que nosotros queremos trabajar. Entonces aquí tengo un elemento estructuralmente definido por sus características o atributos que permite entonces tener un elemento de información completo. Cuando yo hablo, por ejemplo, del alumno, si yo digo cuál es el código del alumno, cuál es el nombre del alumno y demás datos, yo ya tengo un registro de información completo de aquel elemento que yo quiero trabajar dentro del sistema de información. Entonces, en el ejercicio que venimos trabajando, mirábamos cuáles son los elementos de información que se quieren trabajar dentro del sistema y decían dispositivos. Ah, bueno, entonces me voy a volver un poquito al problema antes de, y tenemos los dispositivos. En el problema formulado dice cada dispositivo tiene características específicas como tipo, número de serie, fecha de entrega, fecha de evolución y estado de funcionamiento. En la web anterior les mencionaba que estos no son los únicos atributos de ese dispositivo, sino que ustedes deberían hacer un análisis un poco más riguroso y detallado, de manera que puedan identificar otros atributos que son necesarios para que podamos dar solución al problema formulado. Algunos lo hicieron muy bien, a otros aún les hace falta complementar un poco más los atributos. ¿Para qué? Porque al final dijeron, ah, bueno, vamos a identificar reportes. Y en esos reportes, entonces, tuvieron ideas maravillosas sobre qué tipo de consultas necesitaría la gerencia para poder dar solución a la problemática formulada en el ejercicio, pero formularon reportes que en realidad no se pueden generar porque la información que se requiere para generar el reporte no está dentro de
esa información identificada por ustedes en el ejercicio. Entonces aquí me detengo o digamos que hice ese paréntesis para invitarlos a que nuevamente revisen qué información identificaron como necesaria para dar solución al problema y que si les hace falta información adicional, la puedan incluir, puedan perfeccionar mejor esa identificación y ese análisis del problema para que sea más interesante el ejercicio y puedan ustedes seguir avanzando de manera más efectiva en el desarrollo de su trabajo. Bien, entonces, esto también, ¿para qué? Para que tengan en cuenta entonces que en el paso, perdón, en el paso número 3 nos están diciendo, bueno, retome esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Esta es una tabla con los símbolos que se trabajan a la hora de hacer el diseño de la base de datos en un modelo entidad-relación. Bien, entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo el símbolo es un rectángulo y que estoy definiendo con ese rectángulo una entidad. Aquí me dice el significado, el concepto y el ejemplo. Y aquí en el ejemplo es donde ustedes deben tomar del ejercicio que venimos trabajando y poner el ejemplo relacionado con el ejercicio. Entonces, algunos estudiantes en periodos anteriores lo que hicieron fue pasarle a ChatGPT la tabla y que le diera el ejemplo. Y puso cualquier ejemplo. Eso no es válido. Tiene que ser el ejemplo relacionado con el ejercicio que venimos trabajando para el curso. ¿Ok? Entonces, aquí les adelanto, por ejemplo, yo que podría poner como entidad dispositivos. Pongo acá dispositivos y aquí el símbolo. En este caso sería el rectángulo y en la parte interior iría la palabra dispositivos. Bien, y así con cada una de las simbologías. Entonces, que viene la entidad débil, una relación, la relación asociada con una entidad débil y así con todos los elementos que están definidos en la tabla. Claro, no es una sola página, son todos los elementos de la tabla que va desde la página 90, bueno, en este caso, 60, hasta la página 99. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Por qué previo a diligenciar esta tabla es importante que ustedes hagan el perfeccionamiento del ejercicio? Porque muy seguramente les va a hacer falta elementos para poder cubrir toda la simbología de la tabla que tenemos aquí en nuestro referente bibliográfico. Entonces, pueden ampliar mucho más el ejercicio, tanto como ustedes deseen, para poder cubrir toda la simbología y los elementos que nos están ilustrando y orientando sobre el diseño del modelo entidad-relación. ¿Alguna pregunta? ¿Es claro? Yo tengo una Eh, duda. sí, señor. En la parte que dice ahí que estamos mostrando, que dice reportes, como tal el reporte sería más bien digamos que no es como los demás que son, por así decirlo, entidades, o el reporte también contaría como una entidad que se te debería en su momento en la base de datos, digamos que una tabla, o cómo No, sería. no, esto ya lo había mencionado en la web anterior. Ujú. Cuando decimos reportes para este ejercicio, y aquí puntualizo mucho en eso, para este ejercicio en particular, los reportes no son entidades. Cuando hablamos de reportes, significa que es una necesidad de información que requieren eh, quienes están formulando el problema. Entonces, decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer en el análisis de esto?
tengo que identificar qué tipo de reportes requeriría la alta gerencia para poder hacer seguimiento a su negocio. Entonces aquí ustedes deben identificar ya con esa información que ustedes han relacionado y que han alimentado del ejercicio, qué tipo de reportes se pueden generar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, se me ocurre que necesito saber cuál es el mes en que más mantenimiento se ha hecho a los dispositivos, ese es un reporte, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los meses en donde más mantenimientos se han realizado? Con la información básica que aparece aquí, no puedo sacar ese reporte. Entonces, tengo que incluir un elemento más de información dentro de mi ejercicio para poder generarlo. ¿Listo? Ahora, yo puedo tener reportes muy sencillos, como que me muestre el listado de dispositivos que tenemos en la entidad con algún tipo de estado de funcionamiento. Entonces, aquellos dispositivos que se encuentran en mantenimiento. Con la información que está aquí, lo puedo sacar. Y adicional a eso, pues ustedes pueden formular tanto reportes como deseen. Pero para puntualizar en tu pregunta, efectivamente los reportes no son una entidad, son consultas que se hacen a todo el esquema de información que estoy formulando para la base de datos. Listo. Bueno, vamos entonces al paso número 4. Dice, indague sobre MySQL, Workbench, realice la instalación tanto del entorno visual de diseño como del sistema de gestión de base de datos. Para ello, remítase al sitio oficial. Siempre los vamos a remitir a los sitios oficiales para el descargue de sus instaladores. Y una vez que ustedes tengan su instalación completa, y aquí puntualizo, deben instalar el motor de la base de datos y deben instalar el entorno gráfico Workbench, ¿ok? Nosotros tenemos una guía de instalación que les va a mostrar cómo es el paso a paso para hacer la instalación de manera correcta. Ese se lo compartiremos por correo para que ustedes tengan una orientación clara y precisa sobre cómo se hace la instalación, ¿ok? Y una vez que lo tengan instalado y una vez que ustedes hagan la consulta sobre el motor de base de datos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que describir qué es MySQL, los productos asociados y las ventajas de trabajar con este entorno y con este motor de base de datos. Y debe registrar la evidencia de la instalación de su gestor de base de datos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Vamos al paso 5. Identificados los requerimientos de información del problema formulado y teniendo como base los elementos del modelo entidad-relación, es decir, los pasos anteriores, ¿no? El equipo de trabajo revisó y perfeccionó las necesidades de información del problema y además de eso, ustedes ya revisaron, estudiaron, analizaron los elementos que se tienen en cuenta para hacer un diseño de un modelo de base de datos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en el referente bibliográfico tenemos una tabla donde me muestra la simbología de un diseño de modelo entidad-relación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un modelo relacional de mi base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este referente bibliográfico también tienen ustedes la simbología, que son solamente las entidades y las relaciones, por eso es un modelo relacional, y van a hacer el modelo relacional del problema formulado. Ese modelo de su base de datos lo van a hacer sobre la herramienta Workbench, que es esta herramienta gráfica que les permite a ustedes o nos permite a todos hacer un modelado de la base de datos. ¿Ok?
Para este punto específico del modelado de la base de datos, entonces, en la próxima semana vamos a agendar un CIPA para orientarlos un poco más sobre, primero, cómo identifico una entidad, cuáles son las relaciones, los tipos de relaciones y además de eso, hacer uso de la herramienta WordBranch para que tengan ustedes todos los conceptos que requieren para poder llevar a feliz término esta actividad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Ok, vamos entonces a las evidencias del trabajo independiente. Esas evidencias se registran en el foro de la actividad. ¿Qué deben registrar en el foro de la actividad de manera individual? El cuadro de conceptos, la tabla de simbología del modelo entidad-relación, el modelo relacional y la realimentación a los compañeros de cada uno de los entregables. Esto lo hace cada estudiante. Y ya como equipo de trabajo, entonces, ¿qué deben hacer? Deben elaborar y entregar en el entorno de evaluación un documento en formato PDF en donde se registre portada, introducción, desarrollo de la actividad, evidencia de los aportes individuales, conclusiones y referentes bibliográficos. Y aquí entonces hay que hacer una salvedad para que en este entregable, como trabajo en equipo, sea válida la participación de un estudiante, es porque realizó aportes individuales en el foro. Y esos aportes debe haberlos hecho con tiempo. ¿Qué significa con tiempo? Significa que vamos a validar que en el foro cada estudiante haya hecho sus aportes una semana antes de cerrarse la actividad. Si no realizó sus aportes durante ese tiempo, esto significa desde la fecha de apertura, que fue el miércoles anterior, hasta una semana antes de cerrarse la actividad, si no hizo sus aportes, tiene que hacer la entrega completa de manera individual. Si cada estudiante hizo sus aportes, es válida su participación en el trabajo en grupo. ¿Claro este punto? O si un estudiante está en la portada del trabajo en equipo y no realizó aportes o los hizo en último momento, no se acepta a este estudiante como parte del equipo de trabajo. Entonces aquí el llamado es a que empiecen a organizarse, a agendar sus tiempos para que ese diálogo y esa participación en equipo la puedan hacer de manera efectiva y con tiempo, registrando la evidencia en el foro de la actividad. ¿Claro? Doctora, tengo una duda. Dime. Digamos que de la parte individual hay que hacer el cuadro de conceptos, sacarlo del el libro y modelar a partir del problema planteado y todo esto, ¿cierto? Todo eso se hace de manera individual. Sí. Entonces, una vez se termina todo eso de manera individual, en el trabajo colaborativo, digamos que cada uno tenemos, por así decirlo, 5 cuadros, 5 tablas de simbología, 5 modelos. En el documento se tendría que apilar todo o de todos los integrantes, o exactamente qué iría en el trabajo colaborativo. En el trabajo colaborativo va un cuadro de conceptos, que es el generado por la discusión entre el equipo de trabajo, el que considere que está más completo y mejor elaborado. Una tabla de simbología que se genera a partir de la discusión en el equipo de trabajo, la mejor elaborada, la que esté más completa. ¿Ok? El modelo entidad-relación. Perdón, el modelo relacional. Este es muy importante que ustedes como equipo de trabajo lo dialoguen, lo discutan, revisen la realimentación de los tutores a cada aporte individual para que
como equipo de trabajo, perfeccionen ese modelo y entreguen uno solo. ¿Listo? Listo, listo, Sí, entiendo. Dicho es, a partir de todo, sacar las mejores aportes y hacer combinaciones y sacar lo mejor de todos. Y así es el entregable. exactamente. Ah, Listo, entiendo. exactamente. Sí, señor. Muchas Gracias por gracias. tu aclaración. No queremos trabajos en donde aparezcan 5 cuadros de conceptos, 5 tablas de simbología, 5 modelos. Queremos uno solo, un solo aporte en su trabajo colaborativo. Un cuadro de conceptos, el mejor, o el que, digamos que de todos los aportes que hicieron cada uno de manera individual, se pueda generar uno muy bien elaborado. Una tabla de simbología también muy bien elaborada y completa, y un modelo relacional que ustedes como equipo de trabajo perfeccionen y elaboren muy bien para la entrega definitiva de la actividad. Inge Javier, ¿tienes la mano levantada? Muy buenos días para todos, chicos. Bueno, una de las recomendaciones que también os hemos dado cuenta en los periodos anteriores es que ustedes trabajan, digamos, en teams o trabajan internamente, pero no generan los aportes individuales en el foro. Es recomendable que si ustedes trabajan internamente, que cada uno de manera individual coloque sus aportes en el foro, porque nosotros como tutores nos damos cuenta es en el foro, más no en el Teams. ¿Listo, chicos? Gracias, Inge. Muy importante lo que acabas de mencionar. En el foro de la actividad debe registrarse los aportes individuales. Esto es lo que valida que efectivamente ustedes sí hicieron parte del desarrollo del trabajo colaborativo. ¿Ok? Bien. Em, Esto es lo que tenemos que desarrollar en esta actividad, en esta fase. Por supuesto, esperamos que empiecen ustedes con sus aportes. De hecho, ya iniciaron algunos haciendo aportes en esta parte conceptual, lo cual felicito y aplaudo. Y esperamos que ya este fin de semana ustedes inicien con la consulta, con el aporte, al menos este aporte conceptual, que inicien con esta parte para que entiendan y empiecen a interiorizar todo lo que involucra el diseño de una base de datos relacional. Adicional a esto, pues reiterarles que estamos para apoyarlos, el Inge Javier, quien les habla, también muy atenta a lo que ustedes requieran, a cualquier tipo de situación, novedad que se presente frente al desarrollo de la actividad. Aquí estamos presentes siempre para apoyarlos. Nos contactan por correo interno del curso, por correo institucional de los tutores, y pues también tenemos el Teams para apoyarlos en lo que se requiera, tanto a nivel síncrono como asíncrono. ¿Ok? No sé si haya alguna otra apreciación o algún comentario, duda, inquietud. ¿No? Bien, entonces creo que por el día de hoy cerramos esta sesión, pero recuerden, los canales siempre están abiertos para cualquier novedad que se presente en la actividad o en el desarrollo del curso. Bien, sin otro particular, entonces no me queda más que desearles un feliz resto de día y por supuesto un provechoso y, y excelente jornada del desarrollo del curso. Les envío un gran abrazo y espero entonces sus aportes y todo lo que necesiten. Estamos aquí para apoyarlos. Feliz día. Muchas gracias.